Benvinguts i gràcies per acudir a este acte de presentació de la novel·la En el sur están las palmeras, cuyo autor es Francisco Rollo Vilanova. A Paco Rollo, como todos lo conocen, pocas presentaciones habría que hacerle, porque ya es la cuarta presentación de una novela que realizamos aquí desde la Asociación Arqueológica. Pero aún así les daré un pequeño esbozo de su currículum. Es licenciado en Bellas Artes, en la rama de pintura, es artista, y tiene una extensa actividad creativa en el campo de las artes plásticas y ha participado en numerosas exposiciones y ha recibido varios premios y reconocimientos nacionales. Esa faceta de pintor la compagina con la de escritor, teniendo en su haber novelas, cuentos y novelas históricas. Y en ese ámbito, la novela histórica también ha sido finalista en diversos certámenes nacionales, como en esta novela que presentamos hoy, En el sur están las palmeras. Es coautor de 50 años de pintura y pintores en la Vall d'Uixó, editado por esta asociación y que le valió obtener el premio Vicentet, el Vicentet al Bayer de l'Any, en 2020, junto a Miguel Montesinos. Entre sus obras literarias más destacadas pues está En busca de la gran manzana, El valle de la estrella y la flor, La balada del Pastún. Y miren, en junio del año pasado, en 2024, presentamos El secreto de la rosa blanca. Y ese acto fue el que cerró el ciclo de la arqueológica en el Palau de Vivel, que ahora pues es ayuntamiento. Y con este acto de hoy, con esta presentación, el primero de 2025, pues inauguramos este ejercicio y, como les decía, presentando la novela En el sur están las palmeras. Obra finalista en el 10º certamen nacional Hispania de novela histórica, cuyo distintivo luce en la portada del libro. Y antes de continuar, pues les invito a ver el book trailer de la novela.
Después de ver el book trailer, comenzaremos con la presentación. Tal y como nos tiene acostumbrados Paco Rollo, en esta novela, En el sur están las palmeras, nos introduce en una lectura que seguro les apasionará, desde el principio hasta la última de sus palabras. Y sin más preámbulos, que mejor que para contarnos el contenido de esta novela, En el sur están las palmeras, que su autor, Francisco Rollo Vilanova. Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias a todos ustedes por asistir a este acto de presentación de mi última novela, En el sur están las palmeras. Esta novela hay que incluirla dentro de las denominadas narrativa histórica. En ella pues mantengo un enfoque que caracteriza a mis novelas anteriores y, como en todas antes de empezar, hago una amplia búsqueda con el objetivo de encontrar fuentes complejas, históricas, para conseguir una base sólida para luego realizar el relato. La novela está estructurada en varias partes. En la primera parte se observa en su inicio que la historia continúa de un relato anterior, el tomo número 1, pero pronto el lector, por propia inercia, se verá introducido en el contexto de la historia que nos ocupa. En la segunda parte, la historia nos lleva a un país del sur, donde descubriremos nuevos acontecimientos que nunca antes han sido sacados a la luz. Y en la tercera parte continúa apareciendo nuevos acontecimientos, pero eso ya lo dejo para que lo descubra el lector. Bien, a lo largo de la novela, cuyo escenario se sitúa 2000 años atrás, aparece lo que yo llamo cuñas históricas, que son relatos históricos de acontecimientos relacionados con la novela, pero de aquella época. Estos se ven incrustados en medio del mismo relato que, desde mi punto de vista, ayudan al lector a mantenerse inmerso en la vida rutinaria de aquella época. Por ejemplo, para conocer el estatus social que tenía cada uno, o como a qué se dedicaban, qué les preocupaba, cómo vestían, cuál era su principal alimentación, cómo era el terreno del país donde vivían y otros aspectos, algunos de ellos relacionados con la religión y el férreo comportamiento del ejército romano en aquella época. Bien, hablando del protagonista, este es un tal Yeshua, más conocido en la actualidad con el nombre de Jesús, un personaje de una relevancia sobrenatural que nació y vivió hace unos 2000 años en la lejana Palestina. Durante su vida pública, la mayoría sabemos que se dedicó a transmitir un mensaje de humanidad, respeto y amor hacia el prójimo. Y no solo lo hizo con palabras, sino también con el ejemplo vivo de sus acciones. También aparecen otros protagonistas en esta narración que han sido y son hasta la actualidad personajes muy relevantes, tanto que han conseguido cambiar el rumbo de la historia en numerosas ocasiones, como se ha demostrado con el paso del tiempo. ¿Cómo se representa el personaje? Bueno, en la novela hablando sobre el personaje de Yeshua,
Mucho se ha hablado y escrito sobre él. Su vida y hechos han sido representados en innumerables películas, documentales, libros de todas las formas inimaginables. Sin embargo, pocas veces se ha mostrado su persona desde un enfoque que refleje el aspecto y comportamiento propio de una persona de su tiempo. Eso sí, en todas las representaciones coincidimos en destacar que está dotado de unas cualidades asombrosas, divinas. Bien, esto es básicamente lo que hay en la novela, que luego lo ampliaremos un poquito más. Bueno, yo ahora de momento le paso la palabra a Fernando. Hemos comentado que Paco, dentro de su gran creatividad, pinta, escribe. No sé si tocas algún instrumento. No. Le faltaba tocar también ya de música. Además atiende otras facetas personales. Pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo compaginas pintura y la escritura? Bueno, todo es cuestión de... Bueno, yo tengo la suerte, por decirlo de alguna manera, que tengo todo preparado. Tanto lo que es el estudio y lo que es el taller de pintura separado, pues siempre lo tengo dispuesto. Y el momento que tengo disponible, pues es directamente me voy allí y me entrego de lleno. En vez de ver otras cosas, pues a trabajar en todo esto que me gusta. Sí. Muy bien. La novela que hoy nos presentas, En el sur están las palmeras, nos introduces en un escenario situado 2000 años atrás, en el año cero prácticamente, en la lejana Palestina, donde hay continuos escenarios que obliga al lector a seguir leyendo con interés lo que viene siendo el resto de la novela. Pero, ¿en qué te has inspirado a la hora de escribir esta obra? Bueno, la idea de escribir esta novela, este tema, surgió hace muchos años, durante un largo viaje que realicé a Irán, la antigua Persia. Yo recuerdo el día en que íbamos cruzando el desierto de Lut en autobús rumbo a la ciudad de Bam y avanzábamos por una carretera asfaltada, pero casi desierta porque no apenas pasaban vehículos por allí. Lo cierto es que era un día que el horizonte, mirabas, todo era arena, matojos salteados, hacía una calor abrasadora que levantaba una especie de boira que diem, que apenas dejaba ver al fondo las montañas, la silueta de las montañas. Y durante ese viaje que íbamos por allí, en medio de aquel paisaje inmenso, silencioso, pues uno de los componentes del grupo que íbamos era un franciscano de Madrid. El hombre tomó el micro del autobús y comenzó a compartir sus reflexiones sobre aquel terreno tan desolado que, como he dicho, formaba parte de la ruta de la seda. En un momento determinado, pues el hombre dijo una pregunta. ¿Y por qué no? Tal vez por aquí pasó alguno de los Reyes Magos, dijo. Y aquellas palabras, pues, se me quedaron clavadas en la mente. Fue como un destello, ¿no?, en
imaginación, ¿no? Y bueno, y al regresar a España, pues esas palabras pues estaban ahí, no se podía apartar, ¿no? Mirando la película, fotografías, estaba ahí, ¿no? Y bueno, aquello fue la chispa de todo esto. La chispa luego creció hasta convertirse en una llama y la llama se convirtió en una fogata grande y bueno, y comencé a trabajar con el tema y con el paso de los años, pues toda esta historia se ha extendido y ha terminado con una saga de 5 libros, todos ya terminados, y este concretamente es el segundo de la saga. Y bueno, por ahí. Como has dicho, esta novela forma parte de esos 5 libros. ¿Los has escrito todos seguidos? Bueno, no, lógicamente no. Empecé y bueno, lo que ocurre en muchas tareas que si coges una rutina siempre lo mismo, pues llegas digamos, a saturarte un poco, ¿no? Entonces, no. Lo cierto es que he ido escribiendo, he ido aparcando la cosa, he tocado otros temas, la pintura, otras novelas, he vuelto otra vez a retomar esto y así pues he ido pasando los años. 5 años, cinco libros al final. ¿Eh? Sí. Vale. Esta novela, como tú has comentado, está relacionada con un personaje bastante peculiar, inspirador, a veces polémico, que ha influido profundamente en la historia y en la cultura. Nos referimos al personaje principal, Yeshua. ¿Aparece en todos los libros? ¿Qué cosas nuevas aportas en esta novela? Bueno, el personaje principal, Yeshua, aparece en todas las novelas, pero en todos los libros él no es el principal personaje, ¿eh? No es el más importante. En algunos de ellos aparecen otros personajes que también se ha demostrado con el paso del tiempo que han sido personajes relevantes, distinguidos, ¿no? Y en esta saga mi enfoque sobre el personaje yo diría que es diferente. Yo no intento reinventar su esencia porque eso es imposible, pero sí narrar lo que pocas veces se ha contado de él, cómo fue su vida fuera del ámbito público que todos conocemos, ¿no? Todos sabemos que hay unos años que son realmente desconocidos. Y entonces, y la respuesta es, ¿qué sabemos de esa etapa? La respuesta es casi nada, por no decir nada. Y ahí es donde entra la magia de la ficción histórica, ¿sabes? Eso permite a la gente que escribimos imaginar desde un profundo respeto hacia la persona, en este caso a Yeshua, lo que pudo haber sucedido. Mi objetivo ha sido pues presentarlo como un hombre de su época, alguien con un aspecto sencillo, acorde a los estándares de su tiempo y su entorno, pero sin olvidar aquello que lo distinguía, unas cualidades excepcionales que le destacaban de los demás, de lo sobrenatural, lo destacaban hacia lo divino. Y, en fin, eso. Volvemos. Yeshua, a que todos habremos identificado como Jesús,
un personaje de mucho peso espiritual, pero que en las escrituras tiene dos apariciones públicas. Una es a los 12 años y después, pues alrededor de los 30, ¿no?, donde transcurre pues toda la pasión, la muerte y la resurrección. ¿Dónde ambientas y sitúas la saga de estos 5 libros? Bueno, ¿vale? Este libro en concreto, la historia se desarrolla en varios países del Próximo Oriente y norte de África, todo tan al Mediterráneo, como era Palestina, Gaza, Egipto. Es una época en la que el joven Yeshua apenas tenía 12 o 13 años a su regreso a la tierra prometida, y durante esa etapa, desde que se marchó hasta que volvió, pues todo transcurre en esos años y principalmente en estos países. Como has dicho, este libro forma parte de una saga. ¿Quiere decir que pronto saldrá otra novela de la dicha saga? Bueno, sí, ese es el objetivo. Si puede ser este mismo año, pero es evidente que hay que sacar por lo menos los 5 libros, todos, que es, digamos, la colección completa de esta saga, que habla sobre el personaje que hemos mencionado, Yeshua el hebreo. Sí, sí. Este libro no es el primero por orden cronológico de la saga. ¿Cuál es el orden exacto de En el sur están las palmeras? Y si esa próxima novela que anuncias y que esperamos presentar aquí en este foro de la Asociación Arqueológica, ¿qué orden tendrá en la saga? Bueno, sí, como hemos comentado, este libro es el número 2 de la saga. Algo que muchos pensarán que no es lógico, y efectivamente no es lógico que salga primero el 2 que el 1. Pero las cosas se han presentado de una manera inesperada, conforme yo quería, y entonces el orden ha cambiado. Principalmente por haber sido seleccionado y haber sido finalista en este. Bueno, el próximo será el número 1. De todos modos, yo creo que el lector, cuando empiece a leer tanto el 1 como el 2, no va a tener problema, porque pienso que de inmediato se verá integrado en lo que es la historia de la novela. Vale. Todo comienza con Tamir Ben Tassar. ¿Quién es el personaje y qué representa en la trama de la saga? Pues Tamir Ben Tassar es el protagonista principal del primer tomo. El personaje es un joven sacerdote mago que desarrollaba toda su actividad profesional en el gran templo del dios Ahura Mazda, que había en la capital persa de aquella época, que era Ecbatana. Creo que todos los que conocen un poquito la historia antigua estarán de acuerdo conmigo en que Persia, en la antigüedad, Persia era un país donde abundaban esa clase de personajes que tenían unas cualidades especiales. Podemos decir magos, ¿no? Pero bueno, eran curanderos, eran capaces de adivinar cosas, eran excelentes astrólogos también, y
Y bueno, era un país que destacaba en eso. Sobre todo había una ciudad, no sé ahora exactamente si está, pero había una ciudad en el noreste del país de Persia, se llamaba Sajef, que era allí donde, de una manera sorprendente, pues solían salir bastantes personajes con esa capacidad, ¿eh? de, de adivinar, de curar, ¿sí? Y bueno, eso también va incluido en la primera novela. Sí. También aparecen personajes como Hofer y María, que identificamos como los padres de Jesús, de José y María. Pero te refieres a Jesús como Jesúa ben Hofer. Explica el... Sí. Bueno, ya desde un primer momento, a la hora de decidir el nombre del protagonista, de Jesús, decidí ponerle el nombre en hebreo, Yeshua. También el de su padre, Jofer. Aquí llamamos José, pero es Jofer. Y María es María. Y los apellidos, pues Yeshua ben Jofer, normalmente significa Yeshua, hijo de Jofer. Aunque hijo se puede escribir de distintas maneras, yo he optado por este modo. Sí. Hablas del desierto de Lut, de Egipto, de Palestina. Y hablas de esos sitios como si los conocieras. ¿Es así? Bueno, ciertamente sí. Yo he tenido la oportunidad de visitar esos países que son muy ricos en historia antigua, muy ricos. Y entonces, sí, los he visitado. Algo que sí me ha gustado y me ha sorprendido de esos países es sobre todo la luz, el color. Son países que prácticamente tienen un entorno muy similar al Mediterráneo. Muchos están tocando al Mediterráneo, otros no. Pero la luz es sorprendente. La luz es sorprendente. Y el color de las cosas también resalta mucho, ¿no? Y en fin, me ha gustado. La última pregunta viene relacionada con lo que acabas de comentar. Es decir, ¿te ha servido ese ojo de artista, ese don que tenéis los artistas, para captar la esencia, detalles, mínimos tonos que para otras personas pasan inadvertidas? Bueno, evidentemente, no sé, todas las personas tenemos a lo mejor una cualidad distinta a otras, más o menos que puede destacar. Lo cierto es que el ir allí fue por gustarme la historia antigua y había dado la casualidad de poder viajar allí y efectivamente allí pues la percepción de las cosas es digamos diferente, es diferente aquí, ya sea como he dicho por el color, por la luz ambiental, por el comportamiento humano, por el terreno, por lo que sea, pero sí, ha ayudado bastante, sí, ha ayudado bastante. Ya como epílogo de esta presentación, quisiera comentarles que en esta novela Paco Rollo mantiene el enfoque que lo caracteriza en todas sus novelas. Una meticulosa labor de investigación que lo lleva a explorar fuentes complejas y recolecciones históricas hasta obtener una base sólida para sus relatos.
A partir de ahí, despliega su habilidad narrativa para entretejer historias cautivadoras que mantienen al lector absorto hasta la última página, combinando rigor histórico con un estilo audaz y apasionante. Su capacidad para entrelazar lo mágico con lo cotidiano hacen de esta novela una experiencia literaria única. Personalmente, me cautivó desde la primera página. Los personajes están tan bien construidos que uno siente que vive sus alegrías y tragedias junto a ellas. Si disfrutan de las novelas que les transporten a otras épocas y les dejen reflexionando sobre la naturaleza humana, En el sur están las palmeras es una lectura obligada. Y vamos terminando, Paco. Corrígeme si me equivoco. En el correo electrónico pacolavall@hotmail.es pueden ponerse en contacto con él personalmente, todo aquel interesado en adquirir la novela, o contactando con cualquier miembro de la Junta de la Asociación Arqueológica, de la cual Paco también es miembro, y se le haría llegar la petición. O en la próxima Feria del Libro. También. Y antes de terminar, quisiera tener un momento para expresar nuestro más sincero agradecimiento a Paco Rollo por su presencia hoy y por compartir con nosotros su inspiradora obra. Esta tarde hemos tenido el privilegio de adentrarnos en el mundo de En el sur están las palmeras, una historia que no solo ha capturado nuestra imaginación, sino que también nos ha invitado a reflexionar. Y antes de concluir, Paco, ¿tienes algo más que añadir? Bueno, yo simplemente quiero darle las gracias por haber asistido a este acto de presentación de la novela, que espero que les guste y simplemente hasta la próxima. Bueno, ahora... Y ahora permítanme que les comente los próximos actos que tenemos preparados en la Asociación Arqueológica. Y son las 8ª jornadas de Historia, Etnología y Patrimonio. Se lo voy a comentar muy rápidamente. Tenemos para el próximo 14 de febrero la jornada celebrando los 70 años del grupo de danzas Arcude. El 21 de febrero, los 75 años de la cofradía Ecce Homo. El viernes 28 celebraremos los 100 años de la terminación de la fachada de la iglesia de la Asunción. Y el domingo 23 de febrero realizaremos una excursión a los corrals de Garrut. Lo digo así generalmente, pero ahí tienen la hoja con más detalles que ya publicitaremos. Y gracias por haber venido y les invito a seguir acompañando a Francisco Rollo Vilanova en su viaje literario, y ahora estará disponible para todo aquel que quiera que le firmen un libro. Gracias.